Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Vamos a dar inicio al capítulo número 5 que se llama Gentleman Acróbata. Ser diputado a los 26 años es con todo un buen logro. Sin embargo, en la Gran Bretaña del 1900, la función parlamentaria no era remunerada, de modo que nadie podía ejercerla sin tener además un trabajo lucrativo o gozar de una renta holgada. Pero Winston había dejado el oficio de las armas y solo conocía otro, el de escritor. Ya habían aparecido 5 libros suyos: The Malacan Field Force, The River War, London to Ladysmith y Ian Hamilton's March, 2 relatos de la campaña de África del Sur y finalmente Sabrola, una novela de capa y espada, más bien ingenua pero admirablemente escrita. Como el autor se había asegurado su publicidad durante 4 años en 5 campos de batalla y en cientos de diarios, todos los libros se vendieron muy bien. Además, el Morning Post le había pagado 2.500 libras por 10 meses de trabajo como corresponsal en África del Sur, y finalmente el primo Suni le había ofrecido al nuevo diputado una ayuda de 100 libras por año. Lindas sumas, por cierto, pero insuficientes para Winston Churchill, cuyo tren de vida era cualquier cosa menos modesto. Su agente literario encontró la solución para este problema: una gira de conferencias a través del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Después de todo, nuestro hombre tenía un manifiesto talento de orador y el tema era importante: la guerra de los Boers, de la que podía hablar con autoridad. Pero no resultó ningún descanso después de 10 meses de combates en África del Sur y 5 semanas de una campaña electoral agotadora en Oldham. Winston se vio envuelto en una gira a ambos lados del Atlántico. Habló todas las noches, 6 días de cada 7, a los públicos más variados. En el Reino Unido fue un éxito franco, en Canadá un triunfo. En Estados Unidos, donde el tema no parecía apasionar a las multitudes, la acogida fue más mitigada. Pero evidentemente la empresa fue muy rentable. Algunos días antes de jurar en la Cámara de los Comunes, el 14 de febrero de 1901, nuestro joven diputado pudo entregarle a Sir Ernest Cassel, brillante financista y amigo de su padre, la suma de 10.000 libras, que se invirtieron juiciosamente. Y esto sirvió de anuncio previo en la Inglaterra de la época. Esta suma representaba más de 12 años de honorarios de un joven que ejerciera una profesión liberal. Las primeras semanas de actividad del diputado Winston Churchill dejaron azorado a más de un observador. En 15 días asistió a 8 cenas, dirigió una investigación en el Tesoro, se entrevistó con el primer ministro, fue a Manchester para apoyar la campaña de un candidato conservador, recibió a los periodistas y pronunció 3 discursos en los comunes. La preparación de los discursos fue lo que más lo absorbió. Como su padre los aprendía de memoria, previniendo hasta el mínimo detalle los enlaces, las pausas, los gestos y hasta las interrupciones, también como su padre deseaba marcadamente, pero se entrenaba todos los días para corregir este defecto. Finalmente, también como su padre, no tenía intención de tragarse las palabras. La apertura de la nueva sesión del Parlamento del 14 de febrero fue un acontecimiento. La reina Victoria había muerto 3 semanas antes y el nuevo soberano, Eduardo VII, se había dirigido solemnemente a los lores y a los diputados, en presencia del conjunto de los miembros del gobierno y de la oposición, de los más altos dignatarios de la sociedad británica, del cuerpo diplomático y de todas sus amantes juntas. 2 semanas más tarde, para su primer discurso en la Cámara, Winston difícilmente habría podido esperar tal afluencia, aun cuando el Morning Post haya constatado un auditorio con el que no contaban muchos diputados nuevos. Era un hecho: allí estaban todos los tenores de la mayoría conservadora, como Arthur Balfour o Joseph Chamberlain, y también los de la oposición como Herbert Asquith, Sir William Harcourt, Sir Henry Campbell Bannerman y un diputado radical galés que ya gozaba de cierta reputación, David Lloyd George. Si bien es cierto que ese día había un importante debate sobre África del Sur, muchos de los honorables miembros y sus familias habían concurrido sobre todo para escuchar al hijo de Randolph, y no iban a quedar decepcionados. Como tenía que tomar la palabra inmediatamente después de Lloyd George, que había atacado con violencia la estrategia de represión de Lord Kitchener en África del Sur, Churchill se vio en una posición sumamente delicada. En su primera intervención parlamentaria, como diputado conservador, tenía que apoyar al gobierno en contra de sus detractores. Como idealista, testigo, combatiente y aficionado inteligente a la estrategia, no podía ser insensible a los argumentos de la oposición. Finalmente, como hijo de Lord Randolph, estaba psicológicamente impedido de callar sus convicciones.
Frente a este dilema, Winston eligió presentarse como árbitro más que como partidario, y su presentación en público dejó muy asombrado al auditorio. La oposición reprobaba la política del gobierno en África del Sur. ¿Acaso apoyaba a los Boers? No tenía medios para hacerlo. ¿Los nacionalistas irlandeses también se oponían a cómo se llevaba a cabo la guerra? ¿Era porque se habían olvidado de que regimientos irlandeses luchaban valientemente en África del Sur? ¿Acaso no sabían que el gobierno de Su Majestad no podrá arreglar el problema irlandés hasta que se haya liberado del grillete de la guerra de los Boers? ¿Era buena la política del gobierno entonces? Y bien, no por una parte era preciso enviar más tropas. Por otra, la guerra feroz que Kitchener sostenía contra los civiles Boers tenía ciertamente precedentes, pero ¿era oportuna? Una política de conciliación hubiera sido al mismo tiempo más humana, menos costosa y mucho más rentable en el futuro. ¿Esto quería decir que los Boers tenían razón? Para nada. Se equivocaban al oponerse al Estado británico, pero eran luchadores valientes, convencidos de que estaban defendiendo sus tierras y su modo de vida. La frase «si yo fuere Boer, me encontraría en el campo de batalla» provocó algunos escalofríos en la bancada de la mayoría. En todo caso, siguió nuestro joven diputado, hay que ofrecer a los Boers todas las condiciones para una rendición honorable, y Winston terminó este discurso de una media hora rindiendo homenaje a su padre, en el que más de un diputado debía de estar pensando en ese momento. 64 años antes, Benjamin Disraeli había comenzado su carrera parlamentaria con un discurso fallido. Ahora la prensa, la mayoría y hasta la oposición estaban de acuerdo en decir que el joven Winston Churchill empezaba la suya con un discurso logrado. Es tan difícil, escribía Lord Curzon, encontrar un término medio entre la independencia y la lealtad. No se podía encontrar mejor frase para esta ocasión. Durante los siguientes 39 meses, Churchill, bien o mal, ejecutó un asombroso número de acrobacia para conciliar sus obligaciones y sus convicciones. Desde mediados de marzo de 1901, el nuevo diputado se hizo notar con una defensa magistral de la política del gobierno en el asunto Colville. El general Colville había sido nombrado comandante en jefe en Gibraltar, pero una investigación lo había encontrado culpable de graves errores tácticos en combates en África del Sur el año anterior, y el War Office acababa de retirarlo de sus funciones. A la oposición que se levantó en contra de esta medida, tan tardía como injustificada, y reclamaba la constitución de una comisión de investigación parlamentaria, Winston Churchill, muy experimentado en este tema, le presentó dos argumentos de peso. Por una parte, existía efectivamente una deplorable tendencia de la jerarquía militar a tapar los errores de sus oficiales en el momento en que los cometían, lo que explicaba que los incapaces se descubrieran mucho después de los hechos. Por otra, el responsable de seleccionar, promover y remover a los oficiales era el ministro de Guerra, y si el Parlamento se inmiscuía en sus prerrogativas, esto sería muy nefasto para la disciplina militar y para el mismo Parlamento. La demostración fue un éxito. La moción de la oposición quedó rechazada por una cómoda mayoría y a Winston lo felicitaron calurosamente sus colegas. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.